por casualidad nos ha correspondido desarrollar nuestro tema el 12 de octubre, que para los latinoamericanos me parece que es una fecha un tanto polémica. Para algunos celebran el Día de la Hispanidad, el llamado descubrimiento. Otros, como yo creo que nosotros, lo vemos como un día nefasto porque, como dijera nuestro comandante en jefe Fidel Castro, el 12 de octubre de 1492 pues fue el preludio de la conquista, de la colonización, del exterminio de miles de hermanos nuestros, o sea, que poblaban nuestras tierras. Por tanto, para nosotros hay poco que celebrar. Entonces, con este pequeño preámbulo, nosotros vamos a desarrollar el tema que se nos solicitaba acerca de la Revolución Cubana, y hemos tratado de organizarlo a partir de aquellos hitos o cuestiones que constituyen experiencias para habernos mantenido o haber desarrollado una revolución que comenzó en 1868 y que todavía hoy nuestro pueblo lleva adelante. Me acompaña en este caso el máster Rafael Mariscal Pons, profesor de nuestra universidad, y bueno, voy a estar compartiendo también la clase. Mi nombre es Dianely García Costa, soy la vicerrectora de la universidad y además profesora de Historia del departamento aquí en la sede de la Universidad Ñico López. Entonces yo les voy a dar la palabra a mi compañero Mariscal para que inicie esta especie de conferencia, o más que conferencia, intercambio que pudiéramos estar realizando. Buenos días a todos los compañeros. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes algunas ideas sobre el tema que se nos ha solicitado. Decía la doctora Dianely que experiencia es hito, y experiencia también tenemos que verlo como conocimiento o determinada fortaleza que puede tener una persona o un colectivo humano. En el caso nuestro, en la mañana de hoy, vamos a hablar de colectivo humano y vamos a hablar de nación, porque nos estamos refiriendo concretamente a la experiencia de la Revolución Cubana. Desde que me plantearon el tema, un poco que quiero dar a modo de introducción algunas ideas para después que van caracterizando a nuestra nación, pero que nos abre el camino para lo que después vamos de manera más concienzuda a poder trabajar. Bueno, hay algunas de las cosas que quiero llamar la atención muy rapidito. Tener en cuenta que Cuba es un archipiélago, o sea, estoy apuntando a algunas singularidades para poder entender las experiencias de la Revolución Cubana, pero que tienen que ver con un elemento histórico, geográfico e incluso sociológico. El otro elemento que me parece importante es la posición geográfica que tiene Cuba y lo que eso ha implicado en su propia historia y cultura. No solamente porque, como decía un historiador nuestro del siglo XVIII, Cuba era la llave del Nuevo Mundo y el antemoral de las Islas Indias Occidentales a partir de su ubicación a las puertas del Golfo, sino también que en el tiempo de la conquista y la colonia fue el puerto el puerto de San Cristóbal de La Habana, en donde se reunían las naves que después partían con las riquezas de América y que dieron lugar a toda esa concentración de capitales y que permitió también el desarrollo del viejo continente. Pero lo importante es que entonces ese tráfico de naves, ese comercio, dio la posibilidad que entraran un grupo de corrientes de pensamiento que lógicamente también eso impactó dentro de la sociedad cubana de la época, y siempre el puerto de La Habana ha sido un puerto extremadamente cosmopolita. Por otra parte, a mí me parece que es importante tener en cuenta que no solamente, bueno, cuando hablo de ideas también me refiero a ideas filosóficas, ¿no?
que marcan también el razonamiento o el escolasticismo de acuerdo a la época en que nos estemos refiriendo. Y digo esto porque vamos a empezar, como decía la profesora Dianelli, por la revolución, el inicio de la revolución en 1868, el 10 de octubre, hace solo 2 días que también nosotros conmemoramos un aniversario del 156 de ese hecho que signa, que marca a la Revolución Cubana, sino también que vamos a tratar de llegar muy rapidito, transitando por esos hitos hasta la realidad. Por lo tanto, también Cuba es un país que no tiene las riquezas minerales que puedan tener otros países de la región, por lo tanto eso también marca lo que después se convirtió en una deformación estructural que tiene sus raíces en este elemento que estoy tocando, sino también en la colonización que tuvimos y la neocolonia después. El otro elemento que me parece importante es que nosotros somos formados por un diseño de migraciones. Un intelectual nuestro, un investigador al que consideramos el tercer descubridor de Cuba, don Fernando Ortiz, él hablaba del ajiaco y él hablaba de la transculturación, esa mezcla de etnias y de culturas que se da en el caso cubano, y eso es otro elemento que tiene que ver con la población y con las etnias y las culturas que conforman, que han conformado primero al criollo y después al cubano hasta el día de hoy. Y 2 elementos más quiero en esta introducción señalar. No olvidar que estamos, el archipiélago de Cuba está a 90 millas de la potencia capitalista más poderosa del mundo en la actualidad y que nos ha pretendido por más de 200 años. Y por lo tanto, cierro con uno que en este sí, nosotros también, los pueblos de América Latina, en eso somos muy parecidos, somos parecidos. Nacimos precisamente a partir del colonialismo que nos impuso España. Por lo tanto, ahí hubo una colonización, hubo una explotación, y eso también fue creando en la población un sentimiento de rebeldía, y son estos elementos que para poder entender esas experiencias, esos hitos, me parecía importante tenerlos en cuenta como elemento de partido. ¿Otra vez? ¿Ya? Correcto. Bueno, ahí en la diapo ustedes ven que nosotros planteamos ideas rectoras y organizadoras del proceso histórico-cultural cubano a partir de 1868. Y voy a ir enumerando lo que nos parece que son los hitos fundamentales. Para nosotros los cubanos, el comandante jefe Fidel, en los 100 años del inicio de nuestra guerra por la independencia, en el 10 de octubre de 1968, en su magistral discurso, él planteaba que obviamente en Cuba solo había habido una revolución, la que comenzó ese 10 de octubre de 1868 y que llega hasta nuestros días. Ahora, lo importante de ese día, y para nosotros es una experiencia que siempre recalcamos, es que a partir de ahí surgió el pueblo cubano, apegado al derecho, que reconoce el papel, el valor revolucionario de la juridicidad y es intransigente en su lucha por la independencia y la soberanía. Recuerden que, y le doy a conocer a los que, sobre todo los que no tienen algún conocimiento de la historia de Cuba, que ese día un bando, un abogado, un terrateniente, un aristócrata, pero revolucionario, liderea el proceso revolucionario, ese alzamiento, y no solamente hace un manifiesto que marca las pautas de la organización, sino que desde el punto de vista político lleva adelante esa gesta por la independencia y la soberanía, pero desde el punto de vista social también le da la libertad a sus esclavos y a los trabajadores de su ingenio, justamente para el que quisiera de manera voluntaria se sumara a la lucha. Lo interesante es que ahí justamente en esa fusión por primera vez ya no se está pensando en la patria chica de las villas que se formaron o que formaron los españoles en algún momento determinado, sino que ya se está planteando a la nación, se está planteando al país, y en esa fusión se están uniendo los diferentes sectores de la sociedad cubana,
revolucionaria de ese momento. Estoy hablando de blanco, estoy hablando de negro, estoy hablando de mestizo. Y por lo tanto, esto es un hecho importante. El pueblo cubano, que después, en los acontecimientos de Yara, en los acontecimientos de Bayamo, cuando ese pueblo quema la ciudad, pues entonces se ve más nítidamente ese pueblo, porque a la manigua no solo fueron los hombres, sino también las mujeres, los hijos, los animales. Y entonces el pueblo cubano surge realmente en la manigua. Ese es un elemento que a nosotros nos parece importante. Aquí hay algunos otros que pueden también ustedes ver. Ya decía el segundo, por lo tanto, ratifico esa continuidad de la revolución cubana a partir de la fecha ya señalada. Y el otro, lo decía también en la introducción, porque a nosotros nos marca, ha sido el carácter histórico de la actitud, las intenciones y las acciones de los círculos de poder de los Estados Unidos. Y fíjense que hablamos de los círculos de poder y no del pueblo estadounidense, para apoderarse de Cuba. Y entonces ahí hay una contraparte subrayada, porque no solo ellos han tratado, y de hecho no han estado pretendiendo y atacando de diferentes formas, sino también que hay una posición de antiinjerencia y antiimperialismo, de latinoamericanismo e internacionalismo del pueblo cubano. O sea, es la respuesta. Nosotros hablamos en términos de cultura, que esa cultura, ese pensamiento, esas ideas nuestras no son solo espadas, sino también son escudos. Ya nos defendemos, pero al mismo tiempo también atacamos en las tribunas y somos antiimperialistas por esa razón. Y un hito muy importante, una experiencia, es la trascendencia que nosotros le hemos dado a la unidad como premisa indispensable. La historia de Cuba ha demostrado, y nuestras luchas por la independencia en el siglo XIX demostraron, que cuando se fracturaba la unidad, el proceso revolucionario perecía. O sea, había un reflujo de ese movimiento. Pero cuando se lograba la unidad, entonces avanzaba el flujo revolucionario y se podían alcanzar la meta. Así lo pudo hacer José Martí, cuando a partir de la unidad pudo no solo crear el Partido Revolucionario Cubano, sino que ese justamente unió a los cubanos para la guerra necesaria que lideró Martí en 1895. Y después vamos a ver cómo en los diferentes hitos esto es algo que nosotros cuidamos. Para nuestro líder histórico hoy, el general de ejército Raúl Castro, dice que hay que cuidar la unidad, los cubanos debemos cuidar la unidad como si fuera la niña de nuestros ojos, porque el enemigo realmente lo que ha querido, no solamente en Cuba, sino también en los pueblos hermanos, es fracturar esa unidad que tiene que ver no solamente con pensamientos políticos, sino también con elementos identitarios, ya para poder dividir desde la cultura misma. Y ahora, en los tiempos que corren, eso se ve con mucha fuerza. La próxima. Bueno, la forja de un partido en el sentido de que el partido es la vanguardia y es el alma de la revolución. Así lo pensó Martí cuando el 10 de abril de 1892 proclama la creación del Partido Revolucionario Cubano, que no solamente une, sino también que prepara ideológicamente, y esa es la altura de ese partido de Martí. Y abajo ustedes tienen una diapo, porque en el siglo XX, nosotros ya cuando entran las ideas del marxismo-leninismo en Cuba, y eso ocurre desde finales del siglo XIX, pero sobre todo en los primeros años del siglo XX, y más aún después de la Revolución Socialista de Octubre de 1917, como se conoce, pues se funda en Cuba el 16 de agosto, como está planteando la imagen que tiene, el primer partido comunista de Cuba, ya propiamente comunista, ¿no? En ese año. Y el otro elemento en la figura que no conoce. En la figura, sí. Bueno, ahí está el primero de izquierda a derecha, o sea, de arriba hacia abajo, es José Martí, al cual he estado haciendo alusión. El segundo es Carlos Baliño. Baliño, y es bueno que esté en el centro, porque es la unidad, marca la pauta de unir a los veteranos. Bueno, Baliño, amigo de Martí, también perteneció al Partido Revolucionario Cubano del siglo XIX, pero Baliño es también el enlace con esa figura joven que cierra la triada, que es Julio Antonio Mella, ya que también estuvo en México, allá es asesinado por el tirano
Gerardo Machado, pero Mella, un joven que sin cumplir 30 años asesinado, es uno de los marxistas más reconocidos de esos primeros años del siglo XX, y con no solamente con un pensamiento, sino con una acción. Y entonces, si bien Baliño estuvo en la fundación del Partido Revolucionario Cubano, tocó a Baliño estar junto a Mella en la fundación de este primer Partido Comunista cubano, como ya hacía referencia. A la próxima vez. Y bueno, un elemento está en la utopía realizable. Vuelve atrás un momentico. La utopía realizable de luchar por alcanzar toda la justicia posible. Esto es un elemento que después lo vamos a volver a retomar, pero desde aquí, desde el siglo XIX, de la lucha por la independencia, ya está esa utopía por ser libre, por ser independiente, por ser soberano, por nosotros mismos dictar nuestros derroteros en cuanto a la dirección del país y dejar de ser colonia de España. Vamos, el otro. Próxima diapositiva. Bueno, esta era la Cuba antes de 1959, la imagen atrapa, sigue conmigo, algunas de las ideas, ¿no? Que es importante ver, amplía la imagen. Amplía la imagen. La situación de los niños, ya, las familias, los asesinatos, no solamente en los años 30, pues ya hacía alusión a Gerardo Machado, sino también en los diferentes momentos que Fulgencio Batista, que empezó como sargento y tuvo varios momentos en la dirección, en la presidencia del país, bueno, pues también se manifestó con un gobierno pro-imperialista y que trataba entonces de a todas luces mitigar al pueblo, y hablando en los términos actuales, bueno, la democracia en Cuba, y llevó una política realmente muy agresiva con las fuerzas revolucionarias y también con los jóvenes. Solo digo, eso ha ocurrido también en otros países, que ese primer partido comunista que hacía referencia, que surge en el año 1925, como decía la diapo, automáticamente tuvo que pasar a la clandestinidad, y en varios momentos tuvo que no solamente pasar a la clandestinidad, sino también cambiar de nombre. Si en el año 25 se llamó, lo llamamos Primer Partido Comunista de Cuba, ya en la década de los 40, después de cambiar varias veces de nombre, es el Partido Socialista Popular, para que desde aquí vayan teniendo estas ideas, ¿no? De cómo las fuerzas revolucionarias tienen que ajustarse al momento histórico. Y bueno, la última imagen es de un soldado y las consecuencias, ¿no? De ese soldado. Fíjense que está hasta el tope armado, y obviamente en la historia de Cuba hay también algunos testaferros, algunos sanguinarios que aplicaron toda la fuerza y todo el abuso contra la población y los revolucionarios. Entonces, por eso también esta realidad que se vive después sobre todo que se inicia el siglo XX, que nosotros pasamos de ser una colonia española para convertirnos en una neocolonia de los Estados Unidos, y que logra Estados Unidos su propósito de apoderarse de Cuba después del Tratado de París y de cañonear a la armada, o lo que quedaba de la armada española allá en la bahía de Santiago de Cuba. Se abre para Cuba un periodo neocolonial de casi 56 años, a partir del 2 de mayo de 1902, que como ustedes conocen, llega hasta el 31 de diciembre de 1958. Ahí hacía alusión en la imagen anterior. Pero lo cierto es que un hito muy importante que marca y que es trascendente para el proceso histórico-cultural cubano es el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Vamos ahí hay algunas imágenes, discúlpame, ve atrás. Ahí hay algunas imágenes de los periódicos de la época. Los dos primeros, Revolución y el periódico Hoy, que estuvieron circulando hasta el año 1963. La fusión de los dos periódicos, o sea, del periódico Revolución y el periódico Hoy, es el que da lugar, a partir del 3 de octubre de 1965,
al periódico Granma, que es nuestro diario, nuestro rotativo en el país, y es también el órgano del actual Partido Comunista de Cuba. Vamos al próximo. Entonces, aquí hay algunas cosas que queremos llamar la atención como singularidad del proceso cubano. Bueno, en primer lugar, que triunfa la revolución en un momento de Guerra Fría. Los clásicos del marxismo, en la época que les tocó vivir, me estoy refiriendo a Marx, Engels y también Lenin, pero sobre todo Marx y Engels pensaban que la revolución salía del fruto de un conflicto, de una guerra mayor. Y eso no es lo que ocurre en el año del 56 al 58, diciembre del 58, en que se lleva a cabo ese proceso insurreccional en Cuba. Es un proceso de calma, de no lucha, de no conflagración mundial, y sí, bueno, hay toda una rebeldía en América Latina, pero también en el caso concreto nuestro, en Cuba, ¿no? Ahora, ese proceso que comienza en Cuba, yo hacía alusión a al primer Partido Comunista de Cuba, pero a partir de los años 20 hay un resurgir de la conciencia nacional, y a partir de los años 20 del siglo XX, para que la redundancia, se dan todo un grupo de movimientos, no solamente de jóvenes, sino también se organizan los obreros. La Confederación de Trabajadores de Cuba juega un rol importante. Allá hay figuras de sindicatos como Alfredo López, Lázaro Peña, que llega a los tiempos de la revolución. Pero lo cierto es que a partir del 53, después del Moncada, que como ustedes conocen, se realiza el 26 de julio de 1953, en el año del centenario del natalicio de nuestro héroe nacional, José Martí. Pues bueno, después de haber ido a la cárcel, recuerden todo el proceso contra los sobrevivientes del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Después que salen de prisión, bueno, se crea el movimiento 26 de julio, y que lidera ese movimiento no solo no solo el 26 de julio, sino que en la viñeta que sigue hay un logro de la unidad de las tres fuerzas revolucionarias que lideran esa insurrección: el movimiento 26 de julio, el directorio revolucionario y el Partido Socialista Popular, que, como yo le decía, es la continuidad en ese momento de lo que fue el primer partido comunista. El Partido Socialista Popular es un partido comunista. Y ahí hay una idea que es clara, que es otra particularidad, y es también una experiencia en el caso cubano. Fidel es el artífice de esa unidad, como Martí lo había sido en el siglo XIX. Por lo tanto, aquí hay un elemento que quiero volver a subrayar. En el caso cubano, no lidera el movimiento en un partido, sino lo hace un movimiento. Vamos a la próxima diapositiva. Por lo tanto, aquí también una singularidad. Estaba el mito extendido en América Latina, sobre todo. Recuerden que los estadounidenses todavía hoy nos tienen como el traspatio, ¿ya? Y para ellos siempre han tenido en su mente la idea que los ejércitos, o sea, con todo su armamento, con todo su efectivo, con sus asesores, con sus escuelas, era imposible de ser derrotado. Y era un suicidio enfrentarse a un ejército. La Revolución Cubana demostró justamente al triunfar que eso era posible. Rompió el mito, y utilizando una guerra irregular y sobre todo de guerrilla, se les aceptó un revés a un ejército apertrechado y con efectivos mucho mayores de lo que tenía el incipiente ejército rebelde en la Sierra Maestra, y también no solamente el ejército, sino también la fuerza de la clandestinidad en las ciudades de todo el país. Por lo tanto, esto es otro elemento que es una particularidad de Cuba, y después ese ejemplo se ha extendido por otras tierras de nuestra propia Latinoamérica, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del proceso cubano. A continuación, llamamos la atención
en la toma del poder político por el pueblo. Y ahí marcamos una idea que es clave. No se trata de llegar al gobierno, se trata de tomar el poder político. Solo con el poder político es posible llevar a cabo transformaciones profundas. Y esas transformaciones, el poder se le entregó al pueblo, y por eso es tan recurrente que en los discursos de nuestro comandante jefe, desde el 1 de enero de 1959, él siempre recalcó la idea de que la revolución era una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y eso se concreta cuando a continuación vemos que se crean todo un grupo de organizaciones que posibilitan esa participación. ¿Ya? Entonces, ahí están determinadas fuerzas, determinados vasos comunicantes que también están en ese ejercicio del poder. ¿Ya? No solamente los comités de defensa de la revolución, que es la organización que todavía hoy aglutina a la mayor cantidad de cubanas y cubanos, sino también está la Federación de Mujeres Cubanas, está la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, está la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, o sea, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, está la UNIA, que es la que reúne a los artistas y creadores del país, y también teniendo en cuenta la necesidad de defendernos desde el propio triunfo de la revolución, pues están las milicias nacionales revolucionarias, ¿no? Entre otras, porque hay otras organizaciones, pero hemos querido asignar aquí la más importante. Digamos, ahí no está la CTC, porque la CTC se crea desde el año 1939, que cuando se crea la Confederación. La CTC es hoy la Central de Trabajadores de Cuba, lo sigue siendo, y es la que aglutina a, como ya lo dice su propio nombre, a los trabajadores. O una otra organización que viene del tiempo de la República, del año 1922, es la Federación de Estudiantes Universitarios. Y entonces, esto es importante. Ahí no está tampoco, para fertilizar, cuando digo entre otras, hay una organización que se crea a principios de la Revolución, producto de la unidad o de la fusión de las organizaciones de la juventud, y es primero la Organización de Jóvenes Rebeldes, y ya en el año 62, el 4 de abril, surge la Unión de Jóvenes Comunistas, que aglutina, como está diciendo, a la juventud, y trabajan no solamente con las generaciones jóvenes, sino también con las más jóvenes, con la niñez, ¿no? Con la infancia. Vamos a la otra. Bueno, en el caso cubano hay una experiencia que después han seguido otros pueblos, y es un hito, que es la campaña de alfabetización. Eso para nosotros, a partir de la idea del comandante, la campaña de alfabetización, que obviamente era para eliminar el analfabetismo que había en el país, era también una siembra, lo digo ahora en palabras de Fidel, era una siembra de ideas y era una siembra de conciencia, a partir de que uno podía alcanzar determinado nivel de instrucción, determinado nivel de conocimiento, y esa instrucción y ese conocimiento te permite entonces leer, analizar, llegar a juicio, ¿ya? Y no solamente llegar a juicios, sino también a partir de esos juicios llegar a convicciones, y las convicciones son las que permiten la acción. O sea, ahí hay una relación entre el conocimiento y después el entender la realidad en que se vive. Para utilizar un elemento del concepto de revolución de Fidel del año 2000, el conocimiento también te da sentido del momento histórico, en consecuencia que tú puedes analizar no solamente desde la empiria y de los saberes transmitidos verbalmente, sino también desde la lectura, puedes analizar y puedes comprender la realidad que vives. El otro elemento ya tiene que ver con la radicalización que se da de esa revolución triunfante el 1 de enero. Y la revolución trabaja aceleradamente y se radicaliza aceleradamente, producto de la agresión de los gobiernos de los Estados Unidos. Desde el propio 1959, los sabotajes a cañaverales, a centrales azucareros, a determinadas empresas, a tiendas, a cines, se manifestaron por parte de los Estados Unidos, ya tratando de sembrar el terror
entre una población que hay que decir que a principios de la revolución no era totalmente comunista. Recuerden también todo lo que implicó desde los Estados Unidos y también en el mundo el seguimiento a la corriente no solamente de los socialistas y a la ideología no solamente socialista, sino también a los comunistas. Y Cuba no quedó exenta de eso. Nosotros podemos decir que, sobre todo en la década del 50, por muchas razones que no podemos abrir ahora, nosotros éramos un país con un marcado anticomunismo, envenenado también por las campañas estadounidenses y también por la mafia que jugó un papel fundamental en nuestro país, al cual querían convertir en un casino. Por lo tanto, la radicalización del proceso revolucionario hizo que se acelerara esa toma de conciencia del pueblo. Y son experiencias que fueron viviendo los cubanos y las cubanas en esos momentos. Bueno, se resalta siempre la ley de reforma agraria. Era una de las aspiraciones de la población del campo, de los agricultores, de los que tenían arrendadas las tierras, de los que no poseían esa propiedad. Recuerden que Cuba, al igual que ha ocurrido en otros pueblos de América Latina, las mejores tierras estaban en manos de latifundistas y era muy precaria la situación de los campesinos. Generalmente el que labraba la tierra en Cuba, el que la cultivaba, no era el dueño, y eso justamente implicó que una de las primeras medidas de la revolución fuera entregar la tierra a quien verdaderamente la trabajaba, y fueron miles los que en ese momento fueron beneficiados a partir del 17 de mayo del 59. Fíjense que es una de las primeras medidas que se toman, era un anhelo, se le entrega la tierra a los campesinos. Bueno, romper con el latifundio de la tierra, romper con eso, obviamente, eso hace que se extreme la contradicción entre Estados Unidos y la joven revolución. Y si después vemos que hay un periodo, sobre todo entre septiembre y octubre del 60, que son también expropiadas, nacionalizadas, las principales empresas estadounidenses, recuerden el carácter antiimperialista del proceso revolucionario cubano, y de cómo desde el inicio se trataron de romper las ataduras con esos gobiernos y esos que defendían los intereses de las minorías, ya las clases poderosas, las que concentraban la riqueza. Aquí había un grupo importante de monopolios estadounidenses, no solamente estadounidenses, también de ingleses, holandeses, pero los que más prevalecían eran los norteamericanos. Cito dos ejemplos para no detenerme. Bueno, la telefonía, la ITT, estaba en manos de era estadounidense, o la electricidad, la General Electric, era también estadounidense, y sobre todo en octubre de 1960 se nacionaliza un grupo importante de empresas, incluimos centrales azucareros y todas las principales, repito, empresas del país. Y esas pasan a manos del pueblo. Por eso es que hablamos, y eso es muy importante, y ahí está la esencia desde el punto de vista económico, pasan a manos del pueblo, pasan a manos del gobierno revolucionario los medios fundamentales de producción. Y ya ahí entonces, ya no está solo el elemento ideológico que marca el ascenso de la revolución o el camino de la revolución, ya tiene un fundamento económico, que es justamente que los medios de producción están en manos del pueblo, que lo produce en bien de él, es no solamente actor, sino también es beneficiario de esa revolución. Y por lo tanto, está un elemento que hemos estado repitiendo por lo que significa para nosotros, es el enfrentamiento a esas agresiones de los Estados Unidos que han pretendido desde el 59 derrocar a la revolución cubana. Por ello, bueno, viene en abril ese intento de los Estados Unidos de derrocar a la revolución ya con una acción militar, como fue ese desembarco por Bahía de Cochino, o sea, Playa Girón, en el sur de Matanzas. Y no solamente se da la declaración del carácter socialista de la revolución, lo que significa, y vuelvo a lo que ahorita hablaba de ese anticomunismo, fíjense cómo en prácticamente meses de enero del 59 a abril del 61
Fíjense la toma de conciencia del pueblo cubano a partir de las medidas, a partir de ya la incipiente obra de la revolución. Ya el pueblo sale a pelear en las arenas de Playa Girón, ya habiendo aprobado, levantando los fusiles en 23 y 12, en una esquina de la capital, el carácter socialista de la revolución. En Girón se peleó por el socialismo, se murió por el socialismo y se venció justamente por el socialismo. Y le infligimos a los Estados Unidos su primera gran derrota en América. Eso es un hito también importante. Por eso para nosotros la fundación del actual Partido Comunista de Cuba es justamente también ese 16 de abril de 1961, cuando se declara el carácter socialista de la revolución. Bueno, aquí, ya de manera más expedita, aquí hay elementos que tienen que ver entonces con la política exterior de la República de Cuba, que desde el propio triunfo de la revolución sí, está asignada por los principios de la solidaridad, de la no intromisión en los asuntos internos de los países, por ser antiimperialista, por la lucha por la paz, y como se conoce, se estrechan las relaciones con todos los pueblos de América Latina, sino también de Asia y de África. Recuerden la tricontinental. El otro elemento es que Cuba estrecha relaciones con el campo socialista. ¿Ya? Bueno, recuerden que a Cuba se le expulsó de la OEA, que como decimos nosotros, gracias a Dios, no queríamos estar tampoco en la OEA, pero eso nos hizo que tuviéramos que buscar los recursos. Por eso decía al principio que no somos un archipiélago con grandes riquezas. De hecho, es la tierra nuestro principal atributo para la economía, pero teníamos necesidad. Si nos cerraban en los Estados Unidos, si en Europa, aliada a Estados Unidos, sobre todo la Europa capitalista, nos cerraba las puertas, si América Latina también los gobiernos se habían emparentado con las pretensiones de los Estados Unidos, y ahí es la excepción del pueblo y del gobierno mexicano, que siempre hemos tenido en cuenta, y también los lazos de amistad que tenemos con ese país hermano, pues nosotros tuvimos que encadenar nuestro desarrollo a partir de esa ayuda que recibimos del campo socialista en todo un grupo de esferas, no solamente económicas, sino también de educación, de salud, etcétera. Y eso es una página de nuestra historia, de nuestra experiencia, que también la tenemos en cuenta, porque la revolución también es hija de esa propia solidaridad que ha tenido de las propias guerras de la independencia. Y eso marca por qué el pensamiento solidario nuestro, que comienzan en el año 63, las brigadas internacionalistas, no solamente en la salud, sino también en otros sectores o esferas de la sociedad. Próximo. Bueno, para nosotros es también una experiencia. Nosotros marchábamos a pasos acelerados, construyendo nuestra revolución y avanzando hacia nuestro socialismo. Lo cierto es que con la caída del campo socialista de Europa del Este y el desmerengamiento, utilizo el término desmerengamiento, que es el que justamente acuñó nuestro comandante jefe, con el desmerengamiento del campo socialista y en particular de la Unión Soviética, nosotros entonces, eso abocó a lo que nosotros llamamos un periodo especial en tiempos de paz. Bueno, generalmente los periodos especiales son en tiempos de guerra, pero aquí nosotros lo tuvimos que vivir a partir del año 90 en tiempos de paz. Motivado por dos razones fundamentales. La primera, esa caída del campo socialista. Nosotros perdimos más del 85% de los recursos que recibíamos y del comercio. Recuerden que nosotros teníamos un comercio muy focalizado con el campo socialista. Nosotros pertenecimos al Consejo de Ayuda Mutua Económica a partir del año 72, que era ese consejo de relaciones mutuas y recíprocas entre los países socialistas. Cuando cae el campo socialista, nosotros tenemos que entonces reorientar nuestra economía y nuestro comercio en un mundo capitalista. Y vuelvo a recordar lo de las pretensiones de los Estados Unidos y esa persecución y ese trabajo sostenido, sistemático, ese bloqueo genocida de los Estados Unidos para con la revolución cubana de tratarnos de ahogar. Y no nos ha sido fácil.
todavía hoy no nos ha sido fácil. Pero por eso es este periodo especial. Nosotros siempre pensamos que fue un periodo cruento porque llegamos a una crisis, pero también glorioso porque el pueblo cubano resistió. Y aquí entonces manejo un concepto que no es del periodo de la revolución. La resistencia del pueblo cubano está justamente desde ese 10 de octubre de 1868. Eso fue lo que hizo que Carlos Manuel de Céspedes y los que lo siguieron fueran a la manigua. En la República también. Y ahora lo vemos en los tiempos que corren, cómo el pueblo cubano ha llevado a cabo toda una epopeya para justamente avanzar por un camino que día a día nos ponen traspié, que día a día nos ponen minas, que día a día tratan de cercenar para que se frustre la aspiración de los cubanos. Por lo tanto, la idea que viene refuerza lo que he estado diciendo, el bloqueo mucho más genocida. Nosotros somos el país en el globo terráqueo que por más tiempo ha estado bloqueado. El bloqueo es una realidad, no es de palabra, nosotros lo sentimos, lo sienten los niños que tenemos con enfermedades, que no nos llegan los medicamentos y que podían salvarse, nos llegan también en materias primas que necesitamos para producir medicamentos o materias primas para otras cosas, nos llega también en la negativa de financiamiento. Hoy para nosotros es muy difícil, recuerden que no estamos autorizados a que nuestro comercio se haga con el dólar estadounidense y por lo tanto a nosotros nos es muy costoso el cambio que tenemos que realizar porque recibimos el dólar y tenemos que después cambiarlo en euro o en otra moneda para poder comerciar internacionalmente. A nosotros se nos cierran los créditos, a nosotros no se nos permite entonces el movimiento en un grupo importante de bancos. Ese es el bloqueo que es real y que lo sentimos y que nos ha costado millones de pesos desde que se instauró en 1962 y hasta la actualidad. Pero eso se ha recrudecido con dos leyes como, bueno, de las primeras a partir de los 90, la ley Torricelli y la ley Gerbusto. Pero recuerden, para ir un poco más a la inmediatez de los tiempos que corren, que con el gobierno de Donald Trump se entronizaron en Cuba 243 medidas más que hacen mucho más asfixiante la realidad del país. La pregunta es, ¿qué buscan con el bloqueo? Lo que buscan es también que implosione la sociedad cubana, porque realmente vivimos de escasez y vivimos con lo necesario, que no es malo vivir con lo necesario, no es tampoco ir al consumismo, pero vivimos con lo necesario a partir de la resistencia, porque tenemos inteligencia y tenemos capacidades para seguir creando bienes, pero entonces tiene que ver con lo que decía de los recursos y las posibilidades que en términos de patente y en términos de recursos nos es imposible tener. Nosotros estamos seguros que sin el bloqueo nosotros podemos avanzar mucho más aceleradamente y que la revolución pueda cumplir realmente con todas las expectativas de la población y del pueblo cubano. Y eso lo ha comprendido nuestro país y nuestra población porque ha vivido esto. Y por último, ahí hay un elemento que en los momentos actuales también tiene una fuerza increíble. El hecho de que nosotros estemos en esa infame y espuria lista de países que patrocinan el terrorismo nos cierra más las puertas. Es sancionado además por los Estados Unidos, que se cree el guardián del mundo y castiga y veta y también toma medidas contra todo aquel que esté en contra de sus propósitos. Nosotros somos del eje del mal para los estadounidenses y por lo tanto hacia ahí va la política estadounidense con el caso cubano. Quieren borrar realmente el ejemplo de Cuba, no solamente para América Latina y el mundo. Lo digo porque ya son contadas las veces que en la reunión de Naciones Unidas la mayoría de los pueblos vota porque se levante el bloqueo contra Cuba y hay oídos sordos por parte de los Estados Unidos y también los católicos que lo acompañan en minoría en esas entidades. Próximo. Ya hablaba de la cultura de resistencia y creo que es importante solo señalar
que para nosotros es una cultura. Ya lo expliqué y podemos... Y la idea que sigue, nosotros no cejamos en el empeño de entender que la patria es consustancial con la revolución y el socialismo. Se puede ser patriota y no necesariamente revolucionario. Y se puede ser revolucionario y no socialista. Por lo tanto, el objetivo 40 de la primera Conferencia Nacional del Partido, que se celebró a inicio del año 2012, el objetivo 40 justamente señala esto, la relación consustancial que existe en el caso de los cubanos entre patria, revolución y socialismo. Para nosotros el socialismo es una obra de infinito amor. Ese tránsito al comunismo, ¿verdad? Pero es donde podemos alcanzar toda esa justicia posible. No lo hacemos por mero romanticismo, lo hacemos también a partir de la experiencia histórica. Y vuelvo al inicio, si aquella lucha por la independencia del siglo XIX fue nacional liberadora, cuando entraron las relaciones capitalistas de producción en Cuba en el siglo XX, la revolución dejó de ser entonces y tenía necesariamente que dejar de ser revolución nacional liberadora para convertirse en revolución social, a partir de que ya entonces había un proletariado, habían otras clases sociales, habían otras aspiraciones. Ya no era solo derrotar al neocolonialismo, sino era también crear un país de justicia, un país de aspiraciones, un país digno. Recordemos a Martí cuando decía que quería que la ley primera fuera el culto a la dignidad plena del hombre y que hayan oportunidades no solo para los que no tienen ninguna deformación o problema físico, sino para todos, independientemente del color de la piel y de las limitaciones que puedan tener. Y entonces son elementos que nosotros defendemos y quiero cerrar con esto, porque a veces cuando nos preguntan por qué la unidad de los cubanos, hay que entender un elemento que a mi juicio es muy importante, y es que los cubanos, la mayoría del pueblo cubano, abraza su propia identidad de colectivo humano, lo que llamamos en el caso nuestro identidad nacional a partir de que somos un archipiélago, somos una nación. Por lo tanto, la identidad nacional cubana es sostenida a partir de que la asumen la mayoría de los cubanos. Por lo tanto, no es nada impuesto, es algo que nos hace resistir con la misma sonrisa y con el mismo entusiasmo que también enfrentamos la realidad y la crudeza del momento, pero que día a día nos hace levantarnos, ir a trabajar y tratar de cambiar por nuestro propio esfuerzo esa realidad. No dejamos de soñar en seguir siendo libres, no dejamos de soñar en ser solidarios, no dejamos de soñar en ser independientes, y no solamente lo soñamos, sino también que lo trabajamos independientemente de las dificultades. Nosotros creemos que sí, el proyecto de vida que queremos es posible, y eso también signa una experiencia que no es de ahora, es desde el propio inicio de nuestra lucha, y que nosotros, que somos los continuadores de la revolución, también erigimos. No solo el conjunto de generaciones, sino significa dentro de ellas a los más bisoños, a los más jóvenes. Recuerden que ya son 65 años de revolución y que una buena parte de la población cubana ha vivido y ha nacido a partir del 59, por lo tanto ha vivido momentos de agresiones, ha vivido el periodo especial y ha vivido esa realidad. Somos una sociedad diversa, muy diversa, pero que estamos claros que más allá de la unidad social y el consenso social, es muy importante no perder la idea política y no perder entonces la brújula que nos va a llevar justamente al camino y a la sociedad a la que aspiramos. Cierro entonces con dos ideas. Una de nuestro comandante jefe, la tienen ustedes en pantalla, del 23 de agosto de 1966. No la leo para que la disfruten. Ya, entonces la leo. Esa frase no la leo, gracias.
de nuestro comandante jefe del 29 de agosto de 1966, Fidel dice: nuestro deber es pensar, encontrarle soluciones a los problemas, profundizar en las dificultades y resolver. Y cuando no podamos y si no somos capaces, que nos cambien. La otra idea con la que cierro mi intervención es de nuestro primer secretario y presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que dice: cada día enfrentamos enormes obstáculos a los sueños y proyectos de justicia social, consciente de que es nuestra responsabilidad como Estado socialista desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Aquí Díaz-Canel retoma una idea que para nosotros es un sentido de vida del concepto de revolución de Fidel del año 2000, que muchos de ustedes conocen. Bueno, hasta ahí una acotación que me hacen que es cierta. El sí se puede es de Raúl. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto, que sigue siendo el combustible que nos mueve a los cubanos, la resistencia y nuestro afán de un mundo mejor posible. Bueno, primero agradecer por toda la atención que han prestado y las interrogantes que han hecho. Yo a través de los chats también estaba mirando algunas de ellas. Algunos también se referían al papel de la educación, y entre otras, entre las que usted ha mencionado. Yo creo que es importante, un poco para darle un poquito de orden y se pueda comprender mejor. El compañero que pregunta sobre qué ocurrió después del movimiento, ¿no? Cómo se integraron las fuerzas que llevaron adelante la revolución y que conllevaron al triunfo. Bueno, esto fue un proceso, yo diría que quizás un poco complejo, pero que la propia radicalización de la revolución lo hizo posible desde el propio año 1959. Es decir, estaba el Partido Socialista Popular, los integrantes del movimiento 26 de julio, que eran en su mayoría miembros del ejército rebelde y que tuvieron una acción más directa en el propio combate frontal contra la tiranía batistiana, y el Directorio Revolucionario 13 de marzo, en alusión a la lucha que habían llevado a cabo los estudiantes universitarios. Hay todo un proceso de reunificación de esas tres fuerzas que primero se formaron como organizaciones revolucionarias integradas a partir de 1961. Ello va evolucionando y llega un momento en el 62 que se crea el partido revolucionario, el PUR, Partido Unido de la Revolución Socialista Cubana. Ya ahí, de alguna manera, porque los objetivos eran los mismos. Las diferencias habían estado en cómo llegar al triunfo de la revolución. Pero una vez en el poder, bueno, ya los objetivos se van encauzando hacia las principales medidas que debían tomarse y la propia defensa contra las agresiones imperialistas que comienzan a ocurrir desde el propio año 1959. Y el momento clímax, el máximo ya para el logro de esta unidad fue cuando en 1965, también este mes de octubre, para nosotros es muy prolijo en fechas importantes, el 3 de octubre de 1965 se creó el Comité Central del Partido, ya con esas fuerzas unificadas. Eso es un paso superior, y se adopta el nombre de Partido Comunista de Cuba. Ese fue un día extraordinario donde nuestro comandante en jefe, por la voluntad del pueblo representado en los compañeros que de todas
organizaciones estaban presentes ese día, pues son ellos los que convocan a que el partido se le dé por nombre Partido Comunista. Y es un momento importante a partir de, aunque ya la fecha fundacional nosotros la tomamos desde el 16 de abril de 1961, cuando se declara el carácter socialista de la revolución y todo el pueblo, representantes de cualquiera de las organizaciones anteriores, incluso otros que no pertenecían a ellas, van a defender la revolución. Entonces, ese es un momento importante de unidad para continuar avanzando. Y bueno, ya se va a ir consolidando esa unidad con el papel dirigente, el papel rector de nuestro partido en la sociedad, lo que ha estado constitucionalmente aprobado en el artículo 5, que lo declara como la fuerza política superior, del Estado y en definitiva de nuestro país. Esa es una primera pregunta que yo creo. De todas formas, en el sistema político nuestro, el partido ocupa ese papel rector, pero está la Unión de Jóvenes Comunistas como un bastión importante, los comités de defensa de la revolución, como decía el profesor, abarca la mayoría de nuestro pueblo, la Federación de Mujeres Cubanas, la Organización de los Campesinos, que es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la juventud tiene además sus organizaciones juveniles y estudiantiles. Entonces, desde los pioneros estamos organizados. Entonces, además de eso, existen otras asociaciones que también forman parte de esa sociedad civil, pero que contribuyen al logro de los objetivos que nos proponemos. Está la Unión de Historiadores de Cuba, la Unión de Economistas, la Unión de Juristas y así muchísimas más, que en definitiva la idea es consolidar y alcanzar los objetivos y mantener la ruta en la que estamos, que es de construcción de ese socialismo por el que tanto se ha perdido y bueno, y también hemos logrado en todos estos años. Digo perdido en el sentido de que la revolución, desde que comenzó en el 1868, ha tenido una línea que es alcanzar la justicia social con todos y para el bien de todos, y esa es la esencia de nuestro socialismo. Entonces, hay otra de las interrogantes que nos decían que qué papel ha jugado la educación. Ha sido muy importante. No por gusto, cuando triunfa la revolución y se emprende una batalla en la cultura, pues lo primero que nuestro comandante en jefe plantea es la necesidad de preparar a ese pueblo, preparar a las masas. Él le decía, yo no les digo cree, les digo lee. Y entonces así comenzó la campaña de alfabetización, que culminó en apenas un año y unos meses. Fue alfabetizado todo el pueblo en aquellos momentos, 1961. Dentro de la obra de la revolución, la campaña de alfabetización constituye, tiene un lugar cimero para consolidar en esos primeros años la revolución. Yo recuerdo siempre que en esa campaña cultural, nuestro comandante en jefe previó la creación de organismos, de institutos, de escuelas de arte, y el primer libro que se publicó después de la revolución en Cuba para que todo el pueblo tuviera acceso a él fue Don Quijote de la Mancha. Entonces eso también es un símbolo, es una obra universal, pero universal también son las enseñanzas que tiene. Entonces él decía, bueno, nuestro pueblo tiene que acceder a la cultura universal conjuntamente con la cultura propia en la medida que también la desarrollemos. Esas eran una de las interrogantes. Hay otras
yo no quiero dejar de mencionar, porque fueron momentos muy tensos los primeros años de la revolución. En la medida que la revolución trataba de radicalizarse, digamos, con la ley de reforma agraria que expropió a los principales latifundistas de Cuba, con las nacionalizaciones que se hicieron entre el 59 y el 61, 62, pues entonces en esa medida también arreciaba la contraofensiva, ¿no?, del imperialismo norteamericano. Y en ese momento, pues, son muchísimas las maneras en que enfrentaron a la revolución, preparando bandas de sicarios que también asesinaron niños campesinos en nuestras montañas, es decir, los infiltraban y arremetían contra la población campesina, incendiaron, hicieron sabotajes como el incendio de círculos infantiles, idearon campañas como fue la Peter Pan, donde, bueno, producto de ello, una gran cantidad de niños influenciados por ese anticomunismo fueron sacados de nuestro país y llevados a Estados Unidos. Y el colofón fue, como decía el profesor, la invasión de Playa Girón, o por Playa Girón, que fue difícil, pero se demostró la valía de los cubanos, porque en menos de 72 horas derrotamos al imperialismo prácticamente en sus narices, apenas 90 millas. Y fue el ejército, bajo la dirección de ese gran estratega nuestro que ha sido nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Entonces, son cuestiones que están en la savia del pueblo cubano y que es lo que un poco nos hace también resistir a esa medida. Enlazándolo con ello, no hemos tenido prácticamente momentos de mejores, porque siempre ha estado la impronta de querer ahogar la revolución por la vía caliente, como dijeron, a través de una invasión o por otras vías, como fue la implantación del bloqueo económico. En el propio año 1961 nos retiran primero la cuota azucarera y entonces implantan un férreo bloqueo económico, comercial y financiero. Ellos hablan sobre todo de embargo, pero nosotros, y esto es importante que se comprenda, no es embargo, es bloqueo. Y el bloqueo, en términos de guerra, es una declaración prácticamente de guerra para que se arremete contra un país, y ya llevamos más de 60 años en ello. Y pudiéndolo enlazar con la pregunta que se hacía sobre las medidas adoptadas durante el gobierno de Donald Trump, pues sí, esto se agravó, porque además de ya las medidas que existían, pues bajo el gobierno de Trump se aprueban 243 medidas más, que todavía ni con Biden se ha eliminado ninguna. Entonces eso tiene un impacto en la vida económica, en la vida social de nuestro pueblo, de nuestra población, que son los más, por supuesto, somos los más afectados en medio de un mundo que cada día se globaliza más, que en momentos en que la guerra, yo diría, el desarrollo de las telecomunicaciones, pero sobre todo esta guerra que no es frontal, pero es de tercera generación a través de las redes, pues se trata de demonizar a la revolución cubana en momentos en que surgen tendencias neofascistas, fundamentalistas, que unido a la crisis multidimensional del sistema capitalista, pues entonces se aceleran los conflictos regionales, como son los que estamos viendo ahora en el Medio Oriente, Palestina, Irak, por allá por Europa, los conflictos entre Rusia y Ucrania. Es decir, que son momentos muy complejos para la supervivencia de nuestra revolución, pero está la convicción de mantener esa revolución única que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1968 y que hoy
bajo la dirección de nuestro presidente y primer secretario, Miguel Díaz-Canel, llevamos adelante. No sé si con esto satisface la interrogante o pudiéramos... Gracias, doctora. Preguntan también quienes están en Zoom, comenta Gabriela, creo que países del mundo deben organizar otras Naciones Unidas, tal como Hugo Chávez y Fidel hicieron alianzas con el ALBA, allí aglutinar la mayoría de países y hacer frente a los hegemónicos y violadores de los derechos humanos. Preguntan sobre esta última parte también, ¿cómo se piensa hoy que se propone para resolver los problemas de carestía de alimentos y servicios en Cuba por el bloqueo? ¿Cuál es el siguiente paso? Y también preguntan ¿qué le pide Cuba a los movimientos sociales de América y el Caribe para la próxima década? Y por último, hay varias preguntas. En esta transición económica y ascenso de China, ¿qué escenarios se abren para que hagamos estas preguntas? ¿Comienza? Sí, sí. Comienza tú. Porque hay algunos que no entendí. O sea, hablaron de Chile, hablaron de los movimientos sociales. O sea, que eso bueno, sí, porque hay algunas que no comprendí bien, no se escucha bien. No se escucha bien, estoy mirando. Ajá, si pueden ver el chat, hay varias que están en el chat sobre la relación de China. Sí, la escala de China. Bueno, nosotros con la República Popular China mantenemos una relación de amistad, de respeto, desde el propio triunfo de la revolución, que en estos momentos se desarrolla de manera, yo diría, muy respetuosa, natural. China ha estado al lado de Cuba, criticando, denunciando el bloqueo de Estados Unidos sobre nuestro país, denunciando el hecho de que Cuba esté en la lista de países terroristas patrocinadores del terrorismo. Y entonces existen relaciones de mutuo acuerdo donde pudiéramos, ellos pudieran contribuir en determinados aspectos con nuestro país, pero sobre la base del respeto, ¿cómo pudiéramos decir? No hay nada impuesto, porque bueno, la pregunta dice el tema del hegemonismo chino. Bueno, no sabemos, en China ha logrado avanzar bastante y siguen declarándose como un país socialista, es decir, que en principio nosotros coincidimos con los principios incluso está liderado por un partido comunista también con sus características, pero ya les digo, con China tenemos las mejores relaciones en estos momentos y se pudiera avanzar a partir de las propias ideas, ¿no? de su secretario del partido, Xi Jinping, de la franja y la ruta, del multilateralismo a partir de resolver los problemas de la humanidad, los problemas de todos. Entonces, en ese sentido, pudiéramos coincidir con las propuestas de China. Pero siempre les digo, bajo el respeto y la solidaridad, que es lo que han unido a nuestros países en todos estos años. Con respecto a los movimientos en América Latina, pues nosotros tampoco tenemos una receta. La receta nuestra siempre es que tenemos que pensar en la unidad. En la medida en que en nuestros países logremos la unidad de las fuerzas políticas de izquierda,
las fuerzas contrahegemónicas, pues entonces en esa medida podremos avanzar más. Recordando, para Cuba una de las experiencias de la revolución es haber identificado al enemigo histórico, que es el imperialismo norteamericano. Entonces, yo creo que para el caso de América Latina, desde el siglo pasado, bueno, ya desde el siglo XIX, Martí lo decía, ya había visorado las entrañas del monstruo que quería expandirse con una fuerza más sobre nuestras tierras de América, y fue premonitorio, sí ha ocurrido. Entonces nosotros tenemos que volver una y otra vez a las ideas de nuestros líderes, digamos, Martí, Bolívar, todos los libertadores de América, porque como también dijera Martí, la hora de la segunda independencia no se ha logrado todavía. Nosotros logramos en nuestros países, o sea, en los países de América Latina, independencias quizás un poco formales, pero que el hecho de estar siempre amenazado por el injerencismo norteamericano es lo que no nos ha hecho, no nos deja quizás avanzar más como continente. Entonces, en esa medida, la contribución de Cuba puede ser quizás esta misma, hablar de su experiencia, nunca dar recetas. Nosotros hemos intercambiado con los compañeros del Foro de Sao Paulo, el Consenso de Nuestra América, y en esa medida también hemos podido intercambiar con líderes de algunos países. Esa es la idea. Están marcadas en azul. Le dejaría dos últimos comentarios. Dice, ¿qué programa ha tenido la revolución para educar a nivel antipatriarcal y empoderar la lucha feminista? Y la otra que ya un poco se abordó, ¿qué podemos hacer los latinoamericanos para terminar con el bloqueo? Bueno, un logro de la revolución ha sido precisamente la emancipación de la mujer. Yo creo que eso también estuvo en esa visión de la dirección de la revolución desde los primeros años, que encauzó, en primer lugar, le dio la posibilidad a las mujeres de estudiar, de trabajar, y conjuntamente les creó una organización que las agrupó en su seno, la Federación de Mujeres Cubanas, dirigida por Vilma Espín, que fue una luchadora también de la sierra, y después se convirtió en su paradigma, en su secretaria general durante muchísimos años. Y entonces, a través de esa impronta se logró que la mujer accediera, en primer lugar, yo decía, a la educación, y entonces hoy es una fuerza que en algunos sectores es mayoritaria, porque hay mujeres que yo creo que están representadas en todos los sectores económicos y sociales de nuestro país. Si vamos al sector educacional, hay una gran mayoría de mujeres que son profesionales de esa actividad. Lo mismo ocurre en la medicina, lo mismo ocurre en la ingeniería. A veces hasta hemos visto en Cuba hasta mujeres ocupando responsabilidades en la defensa de la patria. Entonces, yo creo que eso lo ha empoderado, y en Cuba se ve como algo ya muy, pudiéramos decir, muy natural, que aun cuando existen, yo no puedo decir que exista una completa como igualdad entre el hombre y la mujer, porque tampoco eso, siempre quedan reminiscencias del pasado. A veces las cuestiones de la conciencia son más difíciles de superar, pero en la medida que ha avanzado la revolución, la mujer se ha emancipado. Yo recuerdo que en uno de los congresos de la Federación, Fidel decía que la mujer es una revolución dentro de la revolución. Entonces, en ese sentido, hay una educación, por ejemplo, hoy existe
esa organización que está representada desde la base, en las delegaciones, los bloques de las mujeres, en las comunidades donde viven. Existen las casas de orientación a la mujer y la familia. Hay un programa que está también valorado, evaluado por todos, que es el programa de adelanto de la mujer, que contiene una serie de cuestiones todavía no superadas, que se les va dando tratamiento. Entonces eso contribuye a ese empoderamiento que hoy tiene la mujer en nuestra sociedad. ¿Pero otra pregunta? ¿Qué podemos hacer? Eso que estaba terminar el bloqueo. Bueno, para terminar el bloqueo criminal estadounidense, yo creo que tienen que seguirnos apoyando cada vez que se presenta la resolución en contra del bloqueo en la ONU, seguir apoyando nuestra revolución y, bueno, en contra de denunciando o sea, a los Estados Unidos, que lo mantienen a pesar de la cantidad de ocasiones en que se ha presentado. La mayoría de los países han votado porque se elimine, porque cese el bloqueo, sin embargo, se mantiene. Y preguntan, aunque ya es un poco lo que se ha abordado, ¿cómo ven o piensan a los procesos que está atravesando la educación con la economía digital 4.0 y esta época de algoritmos e inteligencias artificiales? Planteo esto como un militante político que, además de ser docente universitario, da clases en barrios populares y cree en la educación popular. Y comentarios: la Revolución Cubana ha sido desde su inicio un faro en la lucha de los postergados de todo el mundo. Hoy esa lucha es base en la construcción del nuevo orden internacional. Fuerza Cuba, venceremos. Gracias. Bueno, sobre la pregunta, los procesos que se están atravesando, que está atravesando la educación con la economía digital 4.0 y la época del algoritmo, todo eso, para Cuba, para todos es un gran reto, es un desafío al que estamos enfrentando, y sobre todo utilizando la parte positiva, porque es verdad que se nos hace una guerra en los medios muy difícil, pero nosotros la utilizamos también para promover nuestras ideas, para promover nuestra realidad, y no renunciamos a las formas tradicionales de enseñanza, de educación. Por ejemplo, la universidad no solo tiene aquí la sede en la ciudad de La Habana, en lo que fuera la Escuela Superior del Partido Ñico López, hoy Universidad del Partido, tiene filiales en todas las provincias, pero lo más novedoso es que tiene 177 escuelas municipales o distritales, una en cada municipio y en los distritos, en los casos de las provincias de Santiago de Cuba y de Camagüey. Y ahí los profesores que dan clase en esas escuelas municipales no son profesionales de la actividad, es decir, son activistas del partido que preparan al pueblo, que preparan a los trabajadores en centros de trabajo en aspectos, en cuestiones que se indican para que el pueblo pueda comprender mejor por dónde vamos, dónde queremos llegar, qué queremos mantener y qué debemos defender. Entonces, yo creo que es un gran reto, que no podemos negarlo, porque ese desafío que impone hoy toda esta avalancha de guerra cultural, de colonización cultural que quieren volver a implantar, pues tenemos entonces que por todos los medios, ya sea dando respuesta también desde esos medios, pero sin renunciar a los principios y sin renunciar a la forma más, yo diría, más efectiva, que es el trabajo hombre a hombre.
el diálogo conjunto, el vínculo con las masas. Eso yo creo que es lo que nos ha dado sobre todo fortaleza y la posibilidad de haber llegado hasta aquí. Que la dirección de la revolución nunca se ha desvinculado de su pueblo y no ha perdido la oportunidad de conversar, de saber cómo viven, cómo piensan en ese diálogo directo. Bueno, compañeros, compañeras, voy a intentar, les pido dar la palabra a una última persona, a dos personas. Ya bajaron no, ya levantó la mano. Gu Trujillo y Berta Ramírez. Sí, me ayuda Gu Trujillo. Hola, buenos días, queridos compañeros y compañeras. Agradecer y felicitar la exposición de los camaradas cubanos que nos ayuda a entender el proceso histórico y su lucha en la actualidad. Preguntarles, y lo han topado así como de manera paralela, la resistencia y la lucha cultural. Nosotros acá en Ecuador estamos muy interesados en esos procesos. Gran parte de nuestra idea, de nuestra inspiración es la trova cubana, es la poesía desde José Martí y digamos la resistencia cultural que ha dado el pueblo cubano, y que hay veces que en el movimiento social, en las organizaciones, no tomamos mucho en cuenta la lucha comunicacional y la lucha cultural. Nos pudieran compartir un poco sobre esto. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Gu. Y Berta, su audio. Hola. Berta. Ajá, hola, buen día, buenas tardes, antes de la tarde. Mi pregunta es, Cuba ha tratado de negociar directamente con Estados Unidos dicho bloqueo, y ¿qué es lo que pretende Estados Unidos obtener con dicho bloqueo de Cuba? ¿Y por qué? O sea, aparte de todo lo que ya se mencionó, etcétera, etcétera, ¿se ha tratado de negociar dicho bloqueo directamente con Estados Unidos? ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, voy a empezar por la respuesta a la compañera. El bloqueo, Cuba desde inicio que se implantó, el bloqueo económico lo ha denunciado por todos los medios. Se han utilizado todos los medios. No se ha logrado porque no se pueden negociar tampoco los principios. No se pueden negociar, no podemos renunciar a determinadas cosas que entonces pueden decir sí, pero si deja, por ejemplo, si deja de existir el gobierno, cuando era Fidel, la dictadura como llamaban ellos, ¿no? Entonces, no se negocian los principios, eso lo aprendimos desde nuestros mambises. Y hay algo, bueno, la otra parte, ¿cuál era? Me decía... ¿Qué es lo que pretende? O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? Eso está declarado abiertamente. Yo no diría que ahora, incluso cuando se impuso el bloqueo, desde que ellos intervinieron en la guerra contra los españoles, la guerra hispano-cubana norteamericana, ya en la resolución conjunta que se hizo antes de pactar una paz de una lucha que habían ganado los cubanos durante 30 años, ya ahí se hablaba de tratar de que los cubanos quedaran vencidos entre las balas, por una parte las balas de los españoles y por otra el arrecio por hambre, por los mosquitos, por las condiciones que se fueran implementando. Es decir, que eso ha estado en la filosofía del imperialismo norteamericano desde que, incluso antes de ser neocolonia de ellos, y se agudiza después, está declarado de que el objetivo del bloqueo es rendir por hambre
y por todas las calamidades al pueblo cubano. Es decir, que no tengan otra opción que renunciar a la revolución, a los principios del socialismo, y entonces por esta carestía, ¿no? Por esta situación de calamidad que pudiera verse ante las restricciones que cada día se arrecian contra nuestro pueblo. Ya les decía que con el gobierno de Trump se adicionaron más de 200 medidas que arrecian el bloqueo a Cuba. Por esa razón no se pueden importar los medicamentos que hoy se necesitan, los alimentos que se necesitan, y entonces hay que hacer un gran esfuerzo con países, con movimientos, con partidos, hermanos, para sortear toda esta situación a que nos impone el bloqueo. Y en el caso del compañero que nos pregunta sobre la importancia de la política de las infocomunicaciones y la política comunicacional, también estamos inmersos en ello, preparándonos en todas estas cuestiones. Por ejemplo, hoy nuestra universidad está preparando una especialidad que se le impartirá a los cuadros de dirección del partido y las organizaciones políticas y de masa sobre comunicación política, en la que no solo intervendrán profesores de nuestra universidad, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que es un referente muy bien preparado, sino también tenemos la colaboración de los compañeros de la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, y juntos hemos estado desarrollando acciones para prepararnos. Yo siempre vuelvo a Martí: de pensamiento es la guerra que se nos hace, pues hay que ganarla a pensamiento. Entonces tenemos que estar listos desde en todas las direcciones para poder enfrentar los retos de esta sociedad. Yo creo que el desarrollo de las tecnologías ha sido, pues, algo bueno que dice el desarrollo propio de la humanidad, pero tenemos que prepararnos para enfrentar todo ello. Bueno, compañeros, compañeras, les quiero agradecer infinitamente que a pesar de este criminal bloqueo estén aquí acompañándonos en este esfuerzo que aglutina militancias del continente y otras latitudes. Sabemos lo que implica para ustedes el estar aquí conectadas, agradecerlas, su inmensa disposición, todo lo que nos comparten. Les solicitamos que si nos comparten esa presentación para a su vez hacerla llegar a las más de 200 personas conectadas y a los más de 1000 inscritos, se los agradeceríamos muchísimo. Les dejamos en el chat a todos y a todas el enlace para pasar asistencia tanto a las más de 70 personas en Google Meet y a las más de 100 personas que están en Zoom. Esta sesión estará disponible en YouTube en la tarde para que también quienes no la pudieron ver completa se sumen por allá. Entonces, compañera Yanis, compañero Rafael, pues agradecerles infinitamente a nombre del Instituto Nacional de Formación Política y trasladándoles los comentarios que ustedes también podrán ver en el chat de Eric, Kénova, Juan Gabriel, Sebastián, todos quienes están conectados, a Rafael, David, les mandamos un inmenso abrazo, toda nuestra solidaridad. Esperemos que más tarde que pronto este bloqueo lo logremos derrotar de manera conjunta, y bueno, también sepan que en ese sentido pues también obviamente estamos de acuerdo con todos estos pronunciamientos que el entonces gobierno del presidente López Obrador y seguramente la doctora seguirán haciendo en solidaridad con Cuba y su maravillosa y tan inspiradora revolución. Les mandamos un abrazo hasta La Habana, compañeros, compañeras, y espero que pronto nos podamos ver en persona, y a los demás compañeros y compañeras les esperamos el próximo sábado para hablar ahora de la revolución bolivariana.
Entonces, a las 10 de la mañana, hora de México, 12 hora de La Habana, más, nos vemos aquí el próximo sábado.